es los ángulos, ¿qué pasa cuando las dos rectas son paralelas? Recordemos que las rectas paralelas son las que van en la misma dirección y no se cortan en ningún punto, ¿sí? Por ejemplo, las vías de un tren o cuando decimos que las calles son paralelas, que no se cortan, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando tenemos los ángulos correspondientes y estas rectas, por ejemplo, M y P son paralelas, como podemos ver? ¿Qué pasa? ¿Qué propiedad cumplen los correspondientes? Tienen la misma amplitud, significa que son congruentes, es decir, que miden exactamente lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, el 1 y 5, que son correspondientes, están en el mismo semiplano y 1 es externo y 5 es interno, van a medir lo mismo 4 y 8, 3 y 7, 2 y 6 van a tener la misma amplitud. Esa es la propiedad. ¿Qué pasa con los ángulos alternos internos cuando las rectas son paralelas? Como podemos ver acá, M y P son paralelas. Los ángulos alternos e internos, en ambos casos, también tienen la misma propiedad de ser congruentes. Es decir, que miden exactamente lo mismo, como en los opuestos por el vértice. ¿Se acuerdan que medían exactamente lo mismo? Bueno, acá igual. Por ejemplo, el 1 y 7 van a medir lo mismo, 4 y 6 están en distintos semiplanos y ambos son externos, y los internos 2 y 8 y 3 y 5 van a medir exactamente lo mismo. ¿Qué pasa para los ángulos conjugados? Son los únicos que no van a medir lo mismo y son los que van a medir 180 grados. ¿Qué significa? Que son suplementarios. Entonces, por ejemplo, el ángulo A y G, que están en el mismo semiplano y ambos son externos, suman 180 grados. B y H lo mismo. Y para los internos tengo C y E, que son internos y conjugados, miden 180 y D y F igual, ¿sí? Con esos datos, si yo tengo un ejercicio de este tipo, puedo averiguar todos los otros ángulos sabiendo uno solo. Por ejemplo, tengo estas rectas M y P, obviamente que son paralelas, tiene que cumplir esa condición. Hice este ángulo azul que es 126 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo saber el resto? Bueno, puedo decir que el ángulo 126 grados mide lo mismo que 4, que el ángulo 4 por ser opuestos por el vértice, ¿sí? Miden exactamente igual. El ángulo 1 lo puedo sacar porque 1 y 4 son adyacentes. Entonces, ¿qué hago? 180 grados, le resto 126 y eso me da 54. Entonces ahí averigué el ángulo 1. A la vez el ángulo 1 y 3, estos verdes, 1 y 3, son opuestos por el vértice, por lo tanto van a medir lo mismo. Entonces 1 y 3 van a medir 54 grados. ¿Está? Ahora, el ángulo 6, ¿cómo lo puedo relacionar? Puedo decir que son correspondientes con el ángulo azul, el de 126, porque, fíjense, están en el mismo lado y uno es externo y otro es interno. Y por ser correspondientes, son iguales, entonces va a medir lo mismo, 126 grados. El ángulo 5, puedo decir que es alterno, interno con 3, fíjense, 3 y 5 están en distinto semiplano, están en distinto, y los dos son internos, por lo tanto van a medir lo mismo. O sea que 3 y 5 van a medir lo mismo y mide 54 grados. El ángulo 7 puedo decir que es alterno, externo con 1, o también puedo decir que es opuesto por el vértice con 5, ¿sí? Mide lo mismo, también va a medir 54 grados. Y por último, el ángulo 8, puedo decir que son opuestos por el vértice con el ángulo 6, ¿sí? Los amarillos. Fíjense que son opuestos por el vértice, entonces digo que miden 126 grados. Entonces, fíjense cómo sabiendo un ángulo, y obviamente estas rectas son paralelas, este símbolo significa las dos rayitas que son paralelas, puedo averiguar el resto de los ángulos sabiendo las definiciones y las propiedades que recién vimos.
¿sí?